Muy buenas tardes, muy buenos días donde estés, en la parte del mundo que te encuentres ahora. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de vivos para hablar de nuestras inteligencias, nuestras desinteligencias emocionales, nuestra toma de contacto con el sentir y cómo desde el pulso hacia donde queremos, la emoción es un gran motor de energía de ponernos en movimiento. Así que tenemos ahora a Okai, nuestra invitada del día de hoy, que está ahí. ¡Ole! Ya están llegando los invitados, qué alegría, qué puntualidad. Hola María Paula, gracias por acompañarnos, Paula, primita, en cada encuentro hermosa que esté siendo nutritivo. Hola, Oki. ¿Cómo estás, Ro? ¡Hermosa! ¡Qué lindo Muchas verte, gracias. vecina! Esto es nuevo para mí, entonces fue como, ay, ¿cómo hago? ¿Qué quedó? Quedó. Está, bueno, ahora ya estamos acá. Sabés que para todos ha sido así, Oki, para todas las personas ha sido así, para mí también. Cada encuentro es un nuevo desafío y un nuevo aprendizaje. Y eso es lo lindo también de poder como permitirnos la improvisación como parte de la vida, ¿verdad? Poder fluir en estas cosas que parece que nos van a dar un ataque de nervios y ahí surgen recursos muy de adentro para crear y para sorprendernos de nosotros. Bueno, aquí estaba contando que no llegué ni a presentarte porque esta puntualidad de los invitados de ti fue sorprendente. Qué bueno, qué Nos bueno. estamos transformando acá en Uruguay. Bueno, tenemos a Okai, una hermanita a nivel personal, es una mujer que nos hemos acompañado mucho en lo que es la crianza de nuestros hijos. Para mí es una mujer que me ha enseñado mucho respecto a esto de mi femenino, de sentir la cría, de tener algo que yo sí describo a Okai, es la templanza de Okai, la paciencia de Okai, ella es una madre tierra. Y hoy vamos a estar abordando el tema de la biodanza, que es una de sus servicios, sus profesiones dedicada con muchísimo amor. Pero bueno, voy a pasar la palabra y el corazón a Okai para que se presente. Gracias, hermosa, por aceptar esta locura que estamos haciendo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Ro. Me encanta estar jugando. Me encanta la posibilidad esta de poder comunicarnos así de esta manera, como en el cotidiano de cada una y en los vivos, ¿no? Que he visto y que he participado. Como que siento que es un poder que tenemos también, como comunicar desde eso, desde el cotidiano y desde esto tan inmediato que nos brinda la tecnología y tan amplia, ¿no? De conectar tantas partes del mundo y también de hogares y todo a través de esta pantalla, ¿no? Es increíble. Muchas gracias por invitarme, por también tus palabras de presentación y tu sentir, eh, y por la oportunidad que es poder compartir desde la biodanza y también desde mi experiencia de vida. Supongo yo que conversaremos sobre esto de la inteligencia emocional. Eh, También suelo tener un poco, muchas veces, como de inseguridad y entonces acudo a lo teórico para sentirme más segura y esta vez dije, me voy a permitir esto, la improvisación, jugar, a ver qué me resuena, qué no. Eh, Me venía un poco también cuando me planteabas lo de inteligencia emocional, como el tema de los vivos que estás haciendo, como que me puse a pensar, ¿y yo desde cuándo conozco esa palabra? ¿Desde cuándo conozco ese concepto? Como que siento que en mi crianza no estaba muy presente eso. Recién como de más grande, ya capaz que en el liceo, un poco más adelante, se empezó como a hablar de la inteligencia emocional o como que había múltiples inteligencias, pero como que fue algo más tardío en el tiempo que me llegó también. Eh,
Ahora siento que los niños y jóvenes de ahora ya, los que estamos también vinculados en la educación, ya tenemos como esa información, ¿no? Previa para poder estar Un lenguaje ayudándolos. nuevo, ¿verdad? Un lenguaje. Yo me acuerdo cuando también me introducía a traer al consciente esto que capaz que desde pequeños vivimos el mundo emocional y vamos a tropezones también pudiendo como evolucionar con todas esas sensaciones que a veces no sabemos qué hacer. Pero me acuerdo cuando el docente que nos estructuró en una formación para acompañar procesos, decía, alfabetizarnos en las emociones. Las escuelas nos alfabetizan en el ABC, pero Mm, alfabetizarnos en una emoción, porque si nosotros preguntamos, ¿cómo te sentís, Okai? Lo primero que surge es bien, mal. Y esos son sí, juicios de valores, no es una emoción. ¿Por qué? Porque no estamos educados al alfabeto emocional. sí. Alegría, tristeza, expectante, nervioso, improvisando, no sé qué hacer, ansiedad, alegría, paz. Esos son Ujú, el lenguaje que diríamos como el menú de las emociones. mm. Que, qué hermoso lo que traes y qué importante que vayan juntos, ¿no? La alfabetización del lenguaje y la alfabetización emocional. Y también ahí como que es, la biodanza, que es una de las herramientas que yo elijo para sanarme a mí misma, primero que nada, y que llegó a mi vida así para realmente brindarme, bueno, mucha contención emocional y toda esa búsqueda que yo necesitaba también conectar con eso, con sensaciones, con explorar mi interior, que como vos decís, a veces nos preguntamos, ¿cómo estás? Y yo en realidad después de hacer también un tiempo de terapia donde me preguntaban, bueno, ¿cómo estás? Y era como, pa, bien, pero por decir un titular, porque en realidad por dentro me estaban pasando un montón de otras cosas. Entonces, y bueno, y lo que decía de biodanza, que biodanza justamente es una metodología que parte de su definición es la reeducación afectiva. Mm. Y bueno, en todo creo que está, o sea, la reeducación afectiva, el reaprendizaje de las condiciones originarias de vida. Y Mm. ahí podemos ir a la parte también de la conexión con los instintos. Como que en esto que decimos de la cultura y de cómo la educación también nos va enseñando al ABC, pero no tanto al cómo nos sentimos, eh, también vamos perdiendo esa conexión con los instintos que son una de las herramientas principales que tenemos para saber qué estamos sintiendo. Y entonces, y también para saber de nuestra regulación y de la conexión con nuestro interior, de la conexión con los demás, que eso es otra de las cosas que biodanza también incorpora, los tres niveles de integración con uno mismo, con los demás, con lo que nos rodea. Entonces ahí la emoción está como en feedback todo el tiempo. Y una de las cosas que me parecía interesante contar así también desde lo que es el paradigma que abarca así que tiene la biodanza como eje central, digamos, que es el paradigma biocéntrico y que propone como la inteligencia de la vida, la organización de la vida en sí misma y, y después lo que es el inconsciente vital, que es lo postula Rolando Toro, que me parecía re interesante porque habla de la inteligencia que tienen nuestras células, como nosotros como organismos vivos, compuestos de células, de proteínas, de todo lo que estamos, cómo se estructura desde nuestra más pequeña estructura, digamos, cómo se va componiendo. Eh, Todo eso está unido y está conservado por una inteligencia propia de la Ah, vida, y que es la inteligencia además como el orden del universo, de todo lo que está en movimiento. Entonces, desde ahí, desde esa conexión con la vida, es que nace también la regulación y que podemos tener también sensaciones de placer
¿no? En el cuerpo, de placer senestésico, de cómo está nuestro cuerpo por dentro, cómo nos sentimos, y qué emoción va despertando. Por eso biodanza utiliza vivencias, entrar en ese canal vivencial y lo que se llaman vivencias integradoras, que nos ayudan a conectar con esa sabiduría, esa inteligencia emocional que ya traemos por naturaleza. Qué Y entonces hermoso, Oki, volver a... Sí, sigue, sigue, sigue. ¿no? Y que la vamos despertando eso con estímulos, con ecofactores. Esas vivencias las vamos despertando con esos estímulos, con música, con los estímulos de luz que hay en el ambiente del aula, del espacio donde se va a dar la clase, con el Wow. grupo, que es un gran estímulo. O sea, el grupo es el sostén. Mm. Y así como nuestras células y todo nuestro organismo se va componiendo de uniones, de enlaces, ¿no? Que van formando como estructuras mayores y mayores y mayores hasta, ¿no? La célula, los tejidos, los órganos, el individuo. A la vez después, hacia afuera, bueno, el individuo con otro individuo, con otro individuo, con otro individuo, la ronda, el grupo de biodanza que Wow. conforman ese lugar de exploración, donde vamos a ir haciendo esa reeducación, Qué tomando belleza. contacto con lo que sentimos, pudiendo, mm, a veces, no sé, como que podemos estar con una emoción y de repente en una vivencia podemos despertar otra, por ejemplo, podemos estar más con un sentimiento de tristeza, así como de desgano, y llegar a un aula de biodanza y en un caminar despertar una vitalidad tal que es esa información que se despierta y que se transmite bioquímicamente en nuestro organismo y nos despierta esa emoción de la alegría y de que y toda esa energía que se entra en movimiento y quiere salir y ya no se contiene en ese estado más, ¿no? Aquietado o como fijado en una emoción, sino que se mueve y se mueve Wow. y transforma. Wow, wow, ok, qué belleza, como la clave del movimiento, claro, emoción, poner en movimiento, esa energía es, y como lo que decís tú, a mí me encanta ver hasta el concepto de cómo un hueso, nada está estático, porque hasta cuando morimos nuestro hueso está en descomposición, todo nuestra carne, todo, entonces es como pedir quietud, es algo que es solo mental, es una ilusión, no podemos estar en quietud aunque nuestro Mm, cuerpo esté completamente rígido. Y esa emoción que la podemos tener capsulada, apretada, como tú dices, ¿no? Esa tristeza, sí, igual ella debe estar buscando la manera de transformarse y de moverse, porque esa célula, como tú dices, tiene esa inteligencia, ese átomo, tiene esa mm, inteligencia que busca siempre la vida. A mí me encanta sí, cómo nosotros sí, siempre vamos a buscar la vida. Esto sí, bien eso es instintivo poderoso, mamífero. eso, Y sí, que siempre vamos a buscar la salud, entonces siempre vamos a sí, buscar vivir. Y entonces decimos, ¿por qué hay emociones que se capsulan tanto y generan, mm, terminan a veces en procesos muy intensos, ¿no? sí, Más, desde la biodanza, que es lo que estamos abordando ahora, es maravilloso cómo se habita el cuerpo sí, para la transformación emocional, ¿no? Es como mm, el canal de conexión ante todo desde el vamos, desde ese momento que tú hablabas de la parte individual, ¿no? Como un momento individual para luego ir desde mi individuo al individuo. Es mm. desde ese lugar de habitar el cuerpo y supongo que utiliza la respiración. Mira, es genial esto que decís, la fuerza esa de la vida o sea, el cuerpo cuando siempre va a buscar ese equilibrio natural, No, esa ahí va. inteligencia madre, no sé, esa inteligencia prima, digamos, como esa inteligencia siempre busca estar en ese equilibrio. Cuando empezamos a sentirnos en desequilibrio, cuando esa inteligencia vital se empieza a apagar,
por cuestiones bueno, ya creo que ahí entramos como en nuestra complejidad también a la vez. Somos esa naturaleza, pero tan compleja a la vez de que, bueno, a veces nos sometemos a ritmos que están desfasados de algo que estuviera en conexión con nuestros instintos. Entonces, dejamos de escuchar eso instintivo, esa fuerza natural que nos habla también de qué está precisando nuestro cuerpo, de cómo, qué estamos necesitando, porque hay también cierta cultura que nos dice que hay cosas que están bien, que hay cosas que están mal, que hay cosas que se tienen que hacer a determinados horarios y hay cosas que no se pueden hacer en el trabajo, por ejemplo, no te puedes acostar a dormir la siesta si sentís cansancio. Entonces ahí empezamos a como de alguna manera a poner nuestra salud y esa inteligencia a no escucharla y eso, bueno, nos conduce a eso, a niveles de estrés que nos hacen daño, a tener relaciones, tipos de relaciones tensas, conflictivas, que nos hacen daño. Y bueno, entonces biodanza desde eso, desde entrar en conexión con el cuerpo, con el grupo, propone ejercicios que nos ayudan a restablecer esa conexión. En ese tiempo del aula vamos a tener vivencias que nos ayudan y no es tanto dirigiendo la respiración, o más bien trabaja en base a que nosotros ya tenemos de por sí, si lo permitimos, y con esos estímulos que podemos también estar brindando desde la facilitación, eso ya con esos ingredientes y con las consignas y los ejercicios y las músicas que están estudiadas, catalogadas, que ayudan a desencadenar determinadas emociones, es que vamos teniendo como en el aula también a través de todo llamamos curva de vivencia, como que empezamos con vivencias más vitales, más con músicas más rítmicas, después hay una parte en la que vamos ya con como a una parte más regresiva, donde ahí se habilitan otras preparaciones, y después volvemos a salir del aula con un estado de vitalidad, volviendo a activar los movimientos, a volver a tener esa activación de la vitalidad para volver a salir a nuestro cotidiano, a la vida, a la casa, donde nos vamos a encontrar, vamos a salir como de ese lugar donde nos dimos ese regalo de estar, como en cualquier otra actividad, ¿no? También que nos damos ese permiso de estar, de ir a explorar, siempre después cuando volvemos al cotidiano es como una cuestión que nos requiere como salir reestructurados nuevamente y bueno. Y eso, como que biodanza tiene ejercicios, por ejemplo, de respiración tiene muy pocos ejercicios. Y sobre todo son de dejar la respiración natural. También en la época en que se creó biodanza, que la crea Rolando Toro, chileno, en fines de los años 60, había como que él quería rescatar lo más natural, como lo más eso animal también, de nuestro instinto, como que no dirigir tanto la respiración, ¿no? Ahora inhalamos. Claro, era como, no, a ver, sí, como habilitar lo instintivo, que ahí es donde permite empezar como a reparar esa conexión con la vida. Wow, qué hermoso lo que trae eso, Kai. Es claro, es como, claro, es eso como, me encantó lo que dijiste, de no forzar, de no generar un estado que te saque del presente. Porque si acepto la respiración, acepto, voy a estar completa en el presente. Y es ahí donde genero la transformación. ¿Y qué transformación va a ser? La natural, la orgánica, la que invita el alma y no la que invita la afuera, porque si no es como que seguimos en ese entrenamiento de la afuera para cambiar adentro, ¿no? Y, y en ese amaestrarnos, porque vamos como amaestrados en la vida, ¿no? El trabajo, el horario, la salida, los alimentos, lo que tienen que comer, nuestros hijos, la escuela, la estructura de la escuela.
vamos como desconectándonos de nuestros ritmos profundos internos, que son tan cíclicos, tan variables y tan Mm. este, misteriosos. A mí lo que me encanta del ser humano es lo misterioso que somos, que nunca terminamos de conocerlo, que de repente un día decís, ¡ay, qué divino logré! O te despertás y decís, ¡ay, qué bien dormí! De repente viene ¡bah! Un sacudón y decís, ¡otra vez! ¡Otra! Y es como, y como cuando podemos entrar en rutinas de este tipo de entrenamientos, se va generando un músculo que se va ablandando, ¿no? No sé cuál será, llámese cualidades, ¿no? Como flexibilidad, como que el sistema nervioso, el cerebro genera nuevas inteligencias, diría yo. Y nuevos caminos, ¿no? Como nuevas formas, como a veces eso, lo que es muy así, como, ¿no? Rutinario, no sé qué, todo, siempre reacciono de la misma manera ante tal, o cuando decimos, de vuelta me pasa lo mismo, no puedo con esto, ¿no? En esas cosas es como que hay como ciertos surcos que se dice de recorrido también a nuestro sistema nervioso, de cómo frente a una situación respondemos de tal manera o quedamos fijados como con tal situación me hace acordar aquello que me dañó en otro momento y entonces, Es, ¿Cómo claro, desprogramar esa memoria de acción, reacción, que en eso, también es por muy ejemplo, primitiva? en eso las vivencias integradoras que trabajamos en biodanza ayudan a eso, a recorrer nuevos caminos porque activan nuestro potencial genético. Eh, Ah, Biodanza, aparte de eso, de que las vivencias están estructuradas para la expresión para poder expresar nuestros potenciales genéticos. Y cada persona, depende de cómo se haya desarrollado por su historia, tiene como algunas partes más desarrolladas que otras, ¿no? Algunos de esos tenemos una capacidad y otros nada que ver, no tienen nada de esa capacidad y tienen otra, ¿no? Bueno, y ahí es que biodanza trata de a través de todas esas vivencias y con el compromiso de cada uno que participa de poder brindarse ese espacio, poder acceder a tener vivencias que despierten esos potenciales que muchas veces tenemos como más apagados o es- censurados. Y entonces ahí se empieza también como a restablecer todas esas ah, posibilidades de ser que tenemos. Y todas esas posibilidades. ah, También otra cosa que me venía ahora cuando vos decías también lo del afuera. Es importante por eso es importante el grupo en biodanza también, porque el afuera pasa a ser la otra persona que me está mirando en un ejercicio, que me está tomando de la mano, que me está dando una caricia o que me está brindando una sonrisa, y yo también paso a ser el afuera de otra persona, pero como ahí hacemos esa reeducación afectiva, tratamos de que haya esa conexión, de ir rehabilitando la mirada, de que pueda haber una conexión de mayor intimidad sin sentirnos como perturbados, de poder eso, el contacto y la caricia son re importantes ¿para qué? Para volver. El otro nos da esa información de nosotros mismos también. Entonces ahí, en una mirada que te califica, que te sonríe, que se alegra de verte o que te está mirando cuando tú estás emocionada, te está como recibiendo o disponible para contenerte. Eso son informaciones que quizás no las tuvimos claro, es, o no nos damos el es, tiempo de cultivarlas tanto en el cotidiano. Entonces, ahí es donde decís, wow, empezás a aprender, a reaprender wow. con el afuera también de alguna manera que te devuelve algo te reconforta, te da un calorcito ahí, te vuelve a la vida, Y ¿no? al, y al estar también generado todo esto en un espacio que no es desde la razón, no es un lugar Sí, intelectual donde se generan estas consignas, hacen que claro, toda esta información aborda por otro canal de nuestro ser.
Y claro, llega a lugares que capaz que si las abordás desde un lugar eh, intelectual o un lugar desde una propuesta a hacer esto, va a las mismas, a las mismas reacciones conocidas y se pierde. Sí, Llámese un estado alterado de conciencia, como se llama, por sí, ejemplo, cuando se ejercita una meditación o se sí, ejercita una medicina ancestral, ¿no? Es como, sí, y tal cual. cómo lograr un estado alterado de nuestra conciencia, habilitar Mm, que llegue una información nueva a nuestra célula, no se requiere de tanta, ¿no? mm, Lo que a veces decimos, ah, no, yo no sé meditar, ah, no, yo no puedo tomar una ayahuasca, ah, y bueno, y esto que traes vos tan simple como estar con seres que estén disponibles a resonar, a escucharnos sin juzgarnos esa sí, emoción. Y en esa aceptación de que si no hay una mirada y hay timidez, bueno, abrazo esa timidez del otro y en mm, ese proceso de aceptación y de abrazos ya está la transformación de la timidez a un estado de nuevo, ¿no? Entonces se van como sí, logrando pequeñas y grandes modificaciones luego en el diario vivir, que creo que es uno de los grandes propósitos de la biodanza, ¿no? sí, Llevar sí, esto a sí. tu núcleo familiar, Ujú. a la vida. Sobre todo, sí, como esto también de la progresividad, se trabaja mucho con la progresividad, eh, se trabaja desde el arranque con esa capacidad que tenemos de natural y todos esos potenciales. Y entonces de ahí se va, si al comienzo me cuesta mirar un poco a los ojos, bueno, de a poquito, sin, el ambiente nunca va a decir, no, tenés que mirar a los ojos a la otra persona y Claro, como tipo, no, claro. siempre es como de a poco, porque hay mucho en cada persona de historia que quizás por eso no está pudiendo ver a los ojos, ¿no? Entonces Sí, también se habla siempre, Rolando Toro es como una de las cosas que siempre dejó muy grabadas en la biodanza, el feedback, la reciprocidad, ¿no? El ir, ir como entablando ese diálogo sutil y cuidadoso con el otro para saber, bueno, hasta dónde, para llega. seguir construyendo, ¿no? Para que sea eso, una vivencia Sí. que integre. Y, y después otra cuestión es que también trabajamos con la inversión epistemológica, que se llama, que en un comienzo la biodanza era solo vivencial. No había momento de la palabra, ni reflexión, ni nada. Era como, ibas al aula, a la vivencia pura y así como eso, a meterte de lleno en la vivencia y se cerraba esa aula y no había momento de la palabra. Con el tiempo se empezó a ver, los profesores empezaron a notar que había necesidad de grupo después de hablar de ciertas cosas que pasaban. Claro. Entonces ahora se estructura. Y la inversión epistemológica es eso, es primero ir a la vivencia, dejar que pase esa semana de los grupos regulares por lo general son cada una semana, para establecer ese ritmo de volver a tener esa experiencia y tener la experiencia y volver a repetirla para que se vayan creando esos nuevos caminos que decíamos, ¿no? A veces acá en la igual lo hacemos cada 15 días. Entonces nos volvemos a encontrar y ahí sí abrimos una ronda de la palabra, es la ronda verbal se llama, donde hablamos desde la palabra sentida, trayendo a la conciencia eso que vivimos o algo que después nos quedó resonando en nuestra casa o que después algo nos despertó y nos acordamos de la vivencia que tuvimos, eh, pero siempre desde un relato de vivencia y no desde una explicación de lo que viví o una justificación de lo que viví. En eso hacemos hincapié de también con progresividad ir aprendiendo a hablar desde lo que nos pasó como un relato, para no Eso. coartar, como no querer encasillar las Ya. emociones que transité o lo que me pasó, porque ahí es como que de alguna manera el cerebro activamos la parte de la corteza cerebral que intenta como y que corta con toda esa Claro. reparación más en las otras zonas más emocionales. Eso mismo.
Eso Entonces, mismo. permitir cuando tenemos así, para mí en todo, ¿no? En una terapia, en una sesión de cuencos, en una danza, como permitir el tiempo de que esa vivencia vaya reparando y vaya haciendo lo que tiene que ordenar, porque sabemos que al movernos, como decíamos hoy, despertamos esa fuerza de vida que seguro que va a organizar. No es como que nos va a organizar todo lo que esté medio ahí, lo va a acomodar. Entonces Sí. permitir que eso siga ordenándose porque también le lleva su tiempo. Cuanto Ese más podamos, proceso, eso mismo, Oki, porque es como, y creo que esa es una de las diferencias, ¿no? Con los animales que vivimos los humanos, ese don que tenemos de poder el conversar, el conversatorio, el poder como traer también a la palabra y al verbo sí, eso que se vivió, porque claro, hay procesos que son tan instintivos y son tan que entran desde este lenguaje, como hablamos, de nuestro cerebro emotivo, sí, que cuando lo podemos verbalizar, ya sea que se puede aclarar y se puede conducir, también podemos seguir dándole espacio a la emoción. sí, Y qué lindo claro, el relato nos trae mucho a la vivencia, porque escuchar un cuento no es lo mismo que te lo expliquen al cuento. ujú, Entonces, cuando en el relato está, la emoción sostiene un relato, la emoción está sostenida en el relato. Me parece como hermoso hacer esos círculos. Y esto que traes de traer al verbo, ¿no? Como que se incluyó después en la biodanza, es algo que en casi todas las terapias o algo se incluye, por ejemplo en el Reiki, después que uno hace una sesión, también se da un espacio para hacer el cierre, donde uno escucha esa, esa experiencia de lo que quiera compartir. Y a su vez, para quienes estamos de alguna manera acompañando el proceso, podemos también hacer un cierre nosotros con lo que nosotros vivimos, porque ningún servicio que uno brinda no pasa por dentro primero. claro. Y, y ahí es como que se nos hace tan reparador también a los que nos está acompañando. Yo me imagino que tú en este camino debes haber reparado y debes haber transformado tu vida en muchas áreas, Oki, desde que Sí, comenzaste con la sí, biodanza, ¿no? sí, sí. Te debe haber hecho mover la fibra. Me movió todo. La verdad que cuando me acuerdo así, la primera vez que fui a la escuela de biodanza de Cielo Abierto, que es en Piriápolis, que el director es Óscar Barbosa y Gabriela López es didacta y ella también está allí. Eh, yo era como, por un lado lo sentía familiar, pero por otro lado, o sea, como que no sabía a dónde estaba yendo, o sea, que era, alguien me había comentado un poco, la madre de un amigo que estaba yendo, cómo era. Me resonó porque yo venía de la rama de estudiar biología en Facultad de Ciencias y Sí. también en un momento que estaba como muy deprimida, me vinculé con la danza contemporánea y ahí fue que para mí me ayudó como a sentirme bien, a reconectar con mi autoestima, a poder salir adelante de ese momento. Y entonces esto que unía como lo científico, la biología con la danza, yo algo me sonó que para mí tenía que ser. Y fui recibí mucho apoyo también y sostén como familiar y de los seres queridos cercanos para poder lograrlo, porque era un gran esfuerzo. Yo vivía en la sierra en ese momento y tenía a Todé chiquitito. Entonces, bueno, fue un recorrido sí impresionante y siento sí que me ha transformado. A veces uno no se pone, yo no me cuesta a veces como ver, ¿no? Todo, me transformó en lo otro, pero después cuando voy viendo, yo por ejemplo tenía un tema con la expresión impresionante. Y ahora digo, bueno, me da miedo, tuve nervios antes del vivo, todo, pero bueno, está. O cuando voy a una La sentí de clase, otra manera. Es. claro, cuando voy a una clase, por ejemplo, es como que al principio sí siempre tengo un poquito de nervios, pero ya como que ya lo puedo hacer y tuve muchas vivencias y después en talleres específicos también o formaciones específicas que hay dentro de la carrera de biodanza después.
que el facilitador tiene que ir haciendo también experiencias así, de enfrentarse con sus propios miedos, de tener en proyectos concretos, ¿no? Que son contenidos también y para eso específicamente. Y bueno, y muchos eran como de esa parte de la expresión, de poder expresar. Después me trajo pila de tierra también. Me trajo como la constancia, el compromiso también de Las valorar cuando nos cualidades. comprometemos a hacer una actividad, poder sostener esa Qué energía, de poder divino. sostener en el tiempo, porque eso me recostaba también. Yo qué sé, como un montón Me y encanta, bueno, Oki, eso, entro, esperá que te corte un segundito porque se me va el concepto, pero sí, entro a este tema porque es tan liberador cuando uno puede ejercer una profesión, una vocación, sabiendo que lo que damos nos lo damos y que esto que estamos brindando no se lo estamos brindando al otro, claro que sí, pero ante todo nos lo estamos brindando a nosotros. Entonces, sí, yo siento que a mí me libera mucho eso, la exigencia y me acepto mucho más vulnerable cuando puedo darme cuenta que el camino que elegí como profesión, ante todo lo elijo para mi propia sanación. Que entonces, cuando me paro en ese lugar con un estudiante, el estudiante se siente mucho más libre de expresarse, porque no está enfrente al profesor que le señala con el dedo y que sino está frente a un ser que también resuelve cosas de la vida cotidiana desde una herramienta que le brinda, pero que se brinda a sí mismo, ¿no? sí, Entonces sí. como que entra esa como esa coherencia, ¿no? De decir, bueno, a ver, cuán coherente puedo vivir esto que estoy compartiendo, en mi propia incoherencia, porque siempre nos vamos a punto que decimos, ¿qué estoy haciendo acá? Con Saltan los nuestras programas. propias locuras. Vos venís también de un programa parecido al mío, de la exigencia, del miedo. Yo no me animaba a hablar en público en mi carrera, cuando hice mi carrera de informática, cuando tenía un examen oral, no podía. Y a mí la danza del vientre me sacó eso. Yo cuando bailaba en el escenario, siempre le decía a mis alumnas, yo acá estoy haciendo terapia, chiquilinas, miren que yo estoy haciendo la terapia con mi propia timidez. Y cómo desde el cuerpo, que para mí fue una inteligencia más desarrollada de chica, porque naturalmente vine ya con un lenguaje más expresivo desde el cuerpo que desde el verbo, me condujo a hoy poder pararme a hablar como hablo, bro. Me Claro. dicen, ¿cómo hablar? No saben la timidez. Entonces, y a mí me encanta esto, ¿no? De nunca perder esa referencia del regalazo que nos da la vocación Sí. que elegimos ya desde antes de Sí. venir capaz a este Vos plano. sabés que está buenísimo eso, porque yo en un momento, cuando elijo también comenzar la formación de biodanza, también en un momento yo digo, ¿qué puedo brindar yo? Como que necesitaba reestructurarme un poco como mujer después de haber parido hacia mi primer hijo y como que estaba en mucha, eh, como que no sé, necesitaba decir, qué puedo dar yo desde mi esencia o desde algo que me toque en esa profundidad? Y, y entonces ahí es que aparece la biodanza. Y ahí, bueno, me enamora, y empieza a ser un espacio, el de formación para mí, de eso, de encuentro conmigo, de recibir de toda esa transformación. Y, y yo siento que siempre desde chica buscaba el contacto, buscaba la caricia, buscaba el calor. Mm, Después me doy, ahora un poco después profundizando un poco más con el eneagrama y en terapia, como que fui viendo que un aspecto de mi personalidad busca eso, busca como sentir, ¿no? La amabilidad, el calor, esta templanza que vos traías hoy. En determinados momentos me estructuró como para cuidar de mí y para cuidar de esa vida, ¿no? Pero entonces como que para mí la ronda, o sea, donde yo estoy transmitiendo que tomarse de las manos y brindarse ese calorcito y darse abrazos, tener espacios donde nos damos abrazos, donde compartimos una caricia, una sonrisa, para mí es como, o sea, es mi medicina. Yo siento que eso es lo que yo siempre busqué, o sea, que el mundo sea más amoroso.
que el mundo tenga una capacidad de empatía más grande, o sea, que como en esto de cómo percibimos también lo que pasa afuera, a veces o que decimos, no entiendo a esta persona, no la entiendo, no entiendo lo que... Pero en realidad sí tenemos la capacidad de entender, de entrar en esa empatía con el otro. Lo que pasa es que queremos como, no sé, ponerle otros rótulos y entrar por otros mecanismos donde no es por ahí. Entonces en la vivencia, como vos decís, como no hay el uso tanto de la razón, como entramos en un ambiente vivencial, no hay conflicto, o sea, lo que sucede ahí, se va desarrollando ahí, va encontrando con la guía las formas por donde ir recorriendo, pero no hay esa confrontación con la, como con la incoherencia, digamos, como que ahí, lo que surge ahí es... Sí, y es hermoso encontrarse con el miedo, porque de alguna manera cuando separamos o no podemos comprender o ponemos esa barrera mental, no me puedo llevar con esta persona, a mí no me gusta esto y lo miro para otro lado, es ese miedo a desnudar eso, no quiero decir que lo que el otro tiene en mí, sino desnudar algo que espeja de alguna herida respecto, ¿no? A eso, ¿no? Que se está manifestando. Entonces los recursos son sencillos simples de salir. Más cuando estamos en estas vivencias y nos encontramos en un momento de miedo. Yo recuerdo una vez que en Mallorca recorríamos, nos metíamos en las cuevas estas divinas que uno explora y se encuentra con la estalactita, ¿no? Y hay unas que son muy turísticas, pero nosotros íbamos a descubrir cuevas que no eran turísticas. Entonces una vez me acuerdo que fuimos con Matías y una barra que teníamos y nos metíamos una que entrábamos gateando, ¿no? Entonces entrabas gateando y de repente era como entrar a un temazcal, porque entrabas gateando y de repente te encontrabas con esa inmensidad. Ibas bajando, ¿no? Y recuerdo cuando teníamos que volver, que teníamos que trepar, había quedado Matías último, yo penúltima, todos los demás habían trepado. Y cuando yo trepé, me cuelgo, ya estaba oscuro, no había luz, quedaba solo una persona atrás. El miedo me atrapa, que quedo paralizada del ombligo para abajo, no puedo mover mis piernas. Me inunda el miedo y quedo paralizada. Entonces nadie me podía ayudar ahí físicamente, pero sí emocionalmente. Entonces los de arriba que se le estaban quedando sin luz me decían, sí podés, yo no puedo mover las piernas. Y Matías abajo me decía, sí podés, Rosana, pero lo tenés que hacer vos, porque no te podemos ayudar. Nosotros te acompañamos, pero si no te movés vos las piernas no podemos hacer nada. Pero fue tan impresionante, Okay, sentir cómo, más allá que físicamente el otro no pudiera, estaba presente. Se cortó, Oki, y salí de la cueva. Pude mover las piernas. Ay, no sé a quién se le cortó, si a todas, si a las dos, los que están acá conectados pueden mandar un dedito si siguen viendo la conexión o no. A ver, se desconectó Oki. Bueno, ya vuelve a entrar, ya vuelve a entrar. Las personas que se están conectando, si quieren hacer alguna pregunta, quieren comentar, acá aparece, aquí estás de vuelta, eso. Ahora sí, aceptando. Bien. Ahí... ¡Ole! La fibra óptica no ha llegado a nuestro barrio aquí. No, todavía. Bueno, lo último que pude, ¿no? Cuando sentí ese apoyo, sí podés, me decían, pero vos tenés la fuerza tú. Nosotros te apoyamos, pero si vos no encontrás adentro, y fue impresionante, una fuerza muy nueva que descubrí, que no había visto hasta ahí dentro de mí, y bueno, las piernas volvieron a la vida, y mi cuerpo volvió a la vida, y trepé y volví a salir. Pero fue una experiencia que me marcó porque me llevó a trabajar la tierra, ¿no? Después de eso me di cuenta que un miedo eh, eh, podía llevarme a bloquear de esta manera. Entonces, desde ahí que empecé a bailar, entré a trabajar los chakras inferiores, ¿no? Del ombligo para abajo, ¿no? Dije, bueno, acá tengo algún registro de miedo grabado que paralizó. Y estos son memorias a veces que vienen
de otras vidas, pero cómo no una emoción puede llegar a paralizarnos de esa manera, a dejar un cuerpo bloqueado. Mm. Y Y a la vez como una emoción también puede generar como eso, como vos decís, con esa confianza, con la emoción que te fue despertando, los estímulos esos de las voces de personas que para vos son importantes, que te dijeran vos podés, como que ese afuera también te ayudó a mover esa energía adentro. Y eso es también, en biodanza tenemos vivencias que podemos sentir como el éxtasis de estar vivo y estando ahí. Acá estamos con Ishma, está con el tío ¡hola, Romy, Isma! el tío Caco y la tía Romy que me están haciendo el aguante. Ya se escucha, hasta el perrito está presente. Bueno, Oki, mira, vamos a ir. Hola, mi Bueno, amor, vamos a ir cerrando porque sé que es horario de volver a atender el nido. Ya acá sí. está atardeciendo. Y primero, bueno, darle las gracias a todos los que están acá, han mandado mensajitos hermosos, muchas Muchas gracias. Hermosas gracias, dice gracias. Flor, floreciendo. Bueno, Oki, contanos para terminar, ¿dónde vos estás sirviendo con biodanza? ¿Dónde haces servicios individuales? ¿Haces aulas individuales, aulas grupales? ¿En qué departamentos? ¿Te manejás online? ¿Te manejás en vivo? Contanos un poquito cómo, quien resuena acá, cómo puede hacer para acceder a ti. Bien. ¿Y a qué estás Bueno, dispuesta también? muchas gracias, agradecer así también por este espacio. Ro, por esta invitación a jugar este rato, muchas gracias. Y bueno, acá tenemos un grupo quincenal en Aiguá, en Pulso. Es cada 15 días los sábados de 10 a 12. Bien. Eh, Siempre biodanza es grupal. O sea, tanto si en algunas experiencias que se han hecho online, sobre todo durante la pandemia, eh, pero bueno, ahora estamos presencial cada 15 días en Aiguá. Quien quiera se puede comunicar por Instagram a Biodanza Aiguá, todo junto, y ahí mandar mensajitos y yo le paso bien las fechas, como que ahora tuvimos el sábado pasado, así que en 15 días tendríamos. Bien. Y después estoy yendo a un grupo de jubilados en el barrio Peñarol, donde yo me crié. Sí, que voy una vez por mes, y es como que, bueno, voy haciendo una experiencia así de introducción a la biodanza y que es como el ritmo que puedo sostener en este momento. Y, y algo re lindo que se viene para Iguá es que me habilitaron un proyecto de integración afectiva de la familia para realizar en los meses de octubre, noviembre y diciembre con el apoyo de Cultura de Maldonado. Entonces ahí es una ¡Ole! actividad que es con las vivencias, es con la metodología de biodanza, pero aplicado a la familia. Entonces invitamos a padres e hijos, madres e hijas, tíos, familiares con como ese referente afectivo y el niño o la niña o el niñe a compartir ese espacio de biodanza. ¿Y eso se va a hacer en el espacio del municipio de Aiguá o vas a las escuelas? No, eso lo vamos a hacer en Pulso Ok. también y voy a pasar prontamente, voy a pasar por las redes las fechas. Genial. Y estoy, también les cuento a todos para que sea como ahí un empujón, que estoy por hacer una formación que es en la parte ahí en Argentina, en el Delta del Tigre, en la escuela de ahí, una formación de biodanza para niños y jóvenes, como para Vale. poder continuar como, bueno, abarcando también que poder transmitir a más posibilidades, así de grupos acá en Aiguay y alrededores. Y bueno, por ahora eso es lo que estoy haciendo acá en Aiguá. Y hermoso, Oki, si podés entrar en las escuelas, ¿sabés? En los centros de Sí, enseñanza, porque sí, realmente, bueno, tú con tus hijos que también transitan la escuela, sí, sabés que sí. sería también una herramienta divina para resolver, para potenciar y para encauzar. Y la franja de adolescente también, viste, de los 14 a los 18, que es Mejor. una edad re importante para enfocar al punto ese interno de qué queremos, hacia dónde queremos empezar a dar los primeros pasos autosustento, de empezar a encontrar, ¿no?
cómo Sí. quiero construir mi familia, en qué quiero trabajar. Entonces es una edad re importante para una educación emocional, para una conciencia desde la bioenergética, ¿no? Y la biodanza. Sí, tal Bueno, cual. amadísima, Bueno, muchas muchísimas gracias por gracias. tu tiempo. Gracias, Voy a hermoso. poner, Muchísimas gracias. este Un vivo abrazo queda a todos. aquí, queda también en YouTube, después te paso el link para todos los que no han podido estar, que lo puedas enviar, y también bueno, el acceso a cómo pueden hacer para conectar contigo y escribirte. Muchísimas, Genial. muchísimas, muchísimas gracias. Un Felicidad, abrazo namaste, grande, amor. querida. Que pasen Felicidades lindo. para todos. Chao. Gracias, gracias.